Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Encantados de saludarles, darles la bienvenida a esta primera sesión de Journal Club de la Universidad Europea, donde vamos a contar con invitados y ponentes de lujo para ilustrar lo que va a ser el primer tema de contenidos, el primer bloque de educación centrado en educación en dolor. Para comenzar la sesión, agradeciéndoles a todos los que habéis hecho posible esto, tanto a los participantes como a los compañeros y grupos de alumnos que han ayudado en la coordinación de la actividad. Vamos a dar paso, en primer lugar, al profesor doctor José Luis Alonso, que actuará como padrino de esta iniciativa y que os dará algunos consejos sobre la fisioterapia basada en la evidencia, que se trata precisamente de esto, de aproximaros al campo de la investigación en fisioterapia. Voy a dejar de compartir esta parte. Y ya, profesor, cuando usted pueda, adelante. Buenos días a todos y muchas gracias, Sebastián. Bueno, hoy para nosotros es un día muy especial porque, bueno, ponemos en liza, bueno, pues otro programa más en el cual, bueno, damos, bueno, pues la importancia que creemos desde hace ya muchos años a todo lo que está relacionado con la fisioterapia y la evidencia científica. Para mí es un verdadero placer el poder haber llevado a cabo esta sinergia entre nuestras tres universidades, tanto la Universidad Europea de Madrid, Canarias y Valencia, junto a la de muchas otras universidades o alumnos que estáis estudiando en otras facultades. Creo que, sin ánimo de equivocarme, el gran pilar que está haciendo que la fisioterapia esté llevando a estas cotas de popularidad y de éxito terapéutico es que, bueno, de unos años para acá hemos asentado esas bases sobre la evidencia científica. Y hoy, pues, abrimos este maravilloso Journal Club, al cual doy las gracias muy especialmente al profesor Sebastián Martín, de la Universidad Europea de Canarias, el cual, bueno, ha sido el encargado de tirar con todo este proyecto, que va a ser un proyecto que estoy seguro que marcará un antes y un después en las facultades, dado que, bueno, son programas que se están haciendo en otras universidades de lengua anglosajona y que, bueno, hoy ponemos en liza aquí en España. Agradecer también todo mi cariño al profesor que os va a dar el seminario, al profesor Juan Montaño, el cual, bueno, le conozco personalmente y sé que os va a hacer disfrutar enormemente con este apasionante tema que se ha elegido para empezar este Journal Club, que es la educación en dolor. Espero que todos los que os habéis conectado disfrutéis muchísimo de esta mañana de sábado y agradeceros el enorme éxito de matriculación que ha tenido. Así que nada, sin más, desearos una feliz mañana y esperemos que os guste mucho. Muchas gracias, profesor. Gracias por las palabras. Creo que compartimos entre todos que se trata de un gran proyecto que desarrollaremos a lo largo de este próximo año. Y ojalá, claro que sí, pensar en que podamos hacer muchísimas jornadas, muchísimas sesiones de Journal Club de diferentes temas que nos preocupan como fisioterapeutas y profesionales, pero también no solo esto, sino a los estudiantes, que es de donde sale la iniciativa. Muchas gracias por haberse incorporado a la sesión. Vamos a continuar en la sesión con una breve explicación que va a ayudaros a entender muchas de las cosas que nosotros hacemos en la clínica, ayudándoos a entender cuál es el tema de la sesión, porque esto es muy importante para nosotros, cómo se va a desarrollar y sobre todo que entendáis el sistema de funcionamiento de Journal Club. Como bien indicaba el profesor José Luis Alonso, se trata de un sistema de aprendizaje de razonamiento clínico que nos permite dar base a muchas de las cosas que hacemos en nuestro día a día, pero de una perspectiva diferente, analizando preguntas clínicas que son bastante controvertidas y de las cuales los fisioterapeutas necesitamos resolver para saber implementar de la manera adecuada en nuestro día a día
en vosotros, en el caso de las prácticas, en nuestro caso, en el día a día con nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar esta sesión compartiéndoles el contenido y explicándoles brevemente que se trata de una sesión donde vamos a hablar, en este caso, en esta sesión, de explicación del dolor, explicando el dolor, es decir, educación en dolor, en definitiva. Lo va a presentar el profesor Juan Montaño y hablaremos largo y tendido sobre este particular abordaje que en los últimos años pues, ha servido como punto de inflexión para el abordaje de esos pacientes crónicos que nos cuesta tanto sacar adelante, ¿verdad? Bueno, les explico brevemente que el Journal Club se trata de una actividad donde vamos a seguir la misma sistemática en todas las sesiones que vamos a llevar a cabo. Primero planteamos una pregunta de interés clínico para los fisioterapeutas. Normalmente esta pregunta se la preguntamos directamente a los estudiantes, que son los que realmente tienen estas inquietudes por saber y aprender cada vez más. Nos debemos registrar en la actividad a través de un formulario y te confirmamos la inscripción. Te enviamos este enlace que ustedes habéis recibido a lo largo de esta semana, algunos antes y otros un poco más tarde, porque han, digamos, retardado a la hora de inscribirse, pero también les debería haber llegado. Quedaría la participación en el Journal Club, que estamos en el punto 5. Hablaremos del punto 6, donde hablaremos de debate y participación en la última parte de la sesión. Y una parte muy importante es el punto 7. En el punto 7 veréis que en el correo que os habrá llegado en esta semana tenéis un enlace donde tenéis que cliquear a un documento formulario form, donde debéis hacer clic, abrirlo y rellenar las actividades para poder expedir el certificado de la asistencia a esta actividad, ¿de acuerdo? Así que recuerden, no tienen que ir a otro sitio, sino directamente al enlace, lo abren, responden a las preguntas y al formulario de satisfacción, que lo veréis contigo. Y a lo largo de la próxima semana vamos a ir recibiendo todos estos resultados, y a partir del día 15 de mayo es la fecha tope para la entrega de la actividad, ¿vale? Os haremos llegar a lo largo de los siguientes días los certificados de asistencia. Así que ténganlo en cuenta porque esto es importante. No se va a expedir certificado si este enlace no ha sido rellenado, si esta tarea no ha sido debidamente cumplimentada, ¿vale? Así que, bueno, ya lo conocen. Bueno, y por último, una serie de normas de comportamiento que siempre me gusta hablar en todos los contextos, pero especialmente en las sesiones de aula virtual. Es muy importante estar inscrito para poder asistir a la actividad. Es importante que os identifiquéis con vuestro nombre y apellido. He visto que en la mayoría de los casos habéis puesto vuestros nombres y apellidos, algunos solo vuestros nombres. Os recomiendo que pongan, sobre todo para poderlos identificar en la sesión. Respetar la puntualidad. Esto es sumamente importante, tanto en la vida personal como en la vida profesional y en la vida académica, por supuesto. Y en el caso que pues, nos retrasemos un poco, pues simplemente siguiendo los pasos que os aconsejo en la pantalla. Y por último, y esto también es muy importante, el punto 4, normas de comportamiento, que son que todas las preguntas, comentarios o dudas que queráis plantear al ponente durante la sesión, debemos remitirla a ese correo electrónico que ven en pantalla, journalclubuec@gmail.com. Lo vuelvo a repetir, journalclubuec@gmail.com. Os animo a escribir preguntas y si por cuestiones de tiempo no podemos asistirlas todas, las remitiremos al ponente invitado para que pueda contestarlas, ¿vale? Así que os animo a formular preguntas, que estamos controlando perfectamente el correo electrónico, ¿de acuerdo? Así que tenedlo en cuenta porque es una parte muy importante. Hoy nos visita el profesor Juan Montaño. Él es fisioterapeuta, especialista en terapia manual, ortopédica y educación en dolor. Es fisioterapeuta en One Life Center. Es fisioterapeuta en la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica en Madrid, ambos centros. Es profesor de la Universidad Europea de Madrid y además miembro del grupo de investigación en dolor musculoesquelético y control motor de la Universidad Europea. Es una gran persona, es un gran investigador, es un gran clínico y un gran comunicador, y esto es un apartado que seguro no pasará desapercibido para muchos de vosotros. Vamos a contextualizar brevemente en qué va a consistir la intervención del profesor Juan Montaño.
Sabéis ustedes que uno de los grandes hándicaps que tenemos los fisioterapeutas es asistir a ese pequeño, gran grupo de pacientes que por unas cuestiones pues que muchas veces se escapan a las propias capacidades terapéuticas de la fisioterapia, tenemos dificultades para abordar. Y me centro especialmente en el dolor crónico. Saben que es un gran desafío que tenemos los fisioterapeutas a lo largo de las próximas décadas. Tendremos la cronificación del dolor como parte importante de nuestros perfiles clínicos que nos llegan a consulta, pero habitualmente, y está recogido en las grandes recomendaciones clínicas y guías de práctica clínica, la primera línea de tratamiento que se suele recomendar es ejercicio. Seguramente a lo largo de vuestra formación universitaria habéis encontrado muchos profesores que insistimos en la realización de ejercicio. Después podemos decir qué tipo de ejercicio, cómo se hace, cómo se fragmenta, cómo se fasea, pero al final no deja de ser una de las herramientas más potentes que desde el punto de vista neurofisiológico ha demostrado mejores resultados. Esa es la primera línea de tratamiento, especialmente si buscamos la intensidad del dolor y la función. Les recomiendo la recomendación de Euler, que lo ven ahí citado en 2017, porque es realmente donde tenemos una base para intervenir a estos pacientes con dolor crónico. Pero, lamentablemente, los estudios preclínicos y estudios de ensayos randomizados que empiezan a salir a partir de 2015 en adelante, comienzan a estudiar el efecto que tiene el ejercicio en poblaciones clínicas un poco complejas, como es el caso de la fibromialgia. Y en el año 2015 salen los primeros estudios clínicos donde se observa que en algunos pacientes que sufren dolor crónico, el abordaje que fue recomendado inicialmente como primera línea de tratamiento no es del todo efectivo en estos perfiles de pacientes. Incluso en el estudio de en 2015 nos menciona que el ejercicio puede ser incluso contraproducente, incrementando el dolor, ¿de acuerdo? Pero solo en estos perfiles de pacientes con dolor crónico, y en este caso estudiado sobre fibromialgia. En este punto surge la pregunta clínica. ¿Debemos cambiar el enfoque? ¿Debemos incluir otras cosas? ¿Debemos hacer cosas diferentes o conformarnos con terapias que ya han demostrado que tienen un límite de eficacia y cuya progresión no es fácil? No es fácil darle más terapia pasiva al paciente porque muchas veces no sabemos qué factores pueden hacer que la experiencia del dolor sea mucho más intensa. Y aquí surge el otro modelo alternativo. A partir de 2015 en adelante se empieza a ensayar, como os comentaba hace escasamente unos minutos, otro tipo de abordajes mucho más complejos, donde se integran otro tipo de abordajes. En ellos se encuentra la educación en dolor o educación en neurociencia del dolor, que va dirigida precisamente a controlar algo que para los fisioterapeutas siempre pasa desapercibido, que son las variables psicosociales del dolor. Pasamos de modelos biomecanicistas tradicionales de intervención e información biomédica que transmitimos al paciente para evolucionar a un abordaje biopsicosocial donde el factor psico y el aspecto social, y especialmente en los tiempos de pandemia que vivimos, seguramente el profesor Montaño os pueda comentar algo más sobre esto, realmente es muy importante tenerlos bien monitorizados porque son factores que predicen cambios y muy importantes, chicos y chicas, predicen el resultado del tratamiento tradicional en fisioterapia. Aquel tratamiento de ejercicio, aquel tratamiento de terapia manual o aquel tratamiento de electroterapia viene predecido por factores que muchas veces no controlamos. En este sentido, es donde se asienta la pregunta de la cual vamos a partir y de la cual va a hablar el profesor Montaño en los próximos minutos. Así que vamos a comenzar con la presentación. Profesor, cuando usted pueda, active su audio, a ver si lo podemos escuchar con claridad. Buenos días, ¿se me escucha bien? Buenos días. Buenas, ¿qué ¿Qué tal? tal? Perfecto. Voy a tratar de compartir la presentación, ¿vale? Perfecto. ¿Se ve, Sebastián? No. Vamos a ver. Este archivo, creo que no es el otro archivo, me parece. Espera que lo abro yo, Juan. Sí, sí, puedes. Creo que es este archivo, ¿verdad? Sí, eso es. Perfecto.
Bueno, pues adelante. Gracias por participar, Juan. Vale. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a los profesores y compañeros José Luis Alonso y Sebastián Martín por la presentación y por la invitación a estar aquí con vosotros a compartir este rato que vamos a compartir. Y bueno, sobran las presentaciones y los elogios, así que sin más preámbulos yo creo que pasamos a presentar un poco lo que queremos comentar hoy y desarrollar, que es esa educación en neurociencia del dolor de la que presentaba ya el compañero Sebastián y que a día de hoy es una de las terapias sobre las cuales se están centrando gran parte de los esfuerzos, tanto en investigación como en la práctica clínica de la fisioterapia, ¿no? Sobre todo en ese perfil de dolor más complejo relacionados con procesos de sensibilización central, de dolor de características más complicadas, ¿no? Y os propongo presentar o dar inicio a esta presentación con 3 ideas clave a través de formulación de preguntas que son las siguientes. ¿Cómo identificar a nivel clínico a un paciente con dolor nociplástico o sensibilización central? Ese paciente que, como decimos, tiene unas características de dolor más complejas, donde influyen otros factores que en otro perfil de pacientes quizás no tengamos que tener tan en cuenta porque no son tan influyentes a la hora de determinar el resultado de un determinado tratamiento o de la propia experiencia que el paciente sufre de dolor, ¿no? Entonces, vamos a dar ciertas pinceladas sobre cómo podemos ayudar a identificar cuando el paciente nos viene a consulta este tipo de dolor más complejo. La siguiente pregunta sería, ¿qué factores asociados tenemos que tener en cuenta en la evaluación y abordaje de este perfil de dolor más complejo, como comentamos? Esos factores que ya ha introducido el compañero Sebastián desde la perspectiva biopsicosocial, factores relacionados con aspectos cognitivos, emocionales y sociales del paciente. Ahora hablaremos sobre ello. Y por último, cómo plantear un tratamiento mediante educación en neurociencia del dolor. Otra de las grandes preguntas que a día de hoy todavía nos seguimos haciendo y tratamos de controlar lo máximo posible para dar tratamientos mediante educación de manera lo más efectiva y eficiente posible, ¿no? Todavía queda mucho por demostrar, pero en torno a los datos y los estudios que ya tenemos, vamos a tratar de hacer o contextualizar un poco lo que ya sabemos, ¿vale? Entonces, si puedes pasar tú, Sebastián, la diapositiva, porque yo no puedo. Vale, gracias. Y lo vamos a hacer a través de la presentación de un caso clínico, que creo que es una forma muy real y muy simbólica de poder responder a estas preguntas, ¿vale? Y nos encontramos ante un paciente varón de 48 años que ante esa primera pregunta que solemos hacer cuando un paciente nos llega a consulta, esa pregunta abierta de ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué has venido hasta aquí? Cada uno lo pregunta de una forma diferente en función a cómo sale, pero suele ser siempre una pregunta abierta en la cual el paciente nos empieza a contar su historia, ¿no? Su problema. Esa pregunta, en caso de pacientes con dolor más complejo, es importante que la dejemos muy abierta, que escuchemos al paciente, que dejemos al paciente desarrollar su historia, porque muchas veces cuando intentamos volver a preguntar y reorientar nuestra entrevista con preguntas más dirigidas, perdemos información que el paciente cuenta si desarrollamos bien una escucha activa y dejamos que el paciente nos cuente su historia de dolor. Y fijaos, este paciente acude a consulta con un cuadro de dolor generalizado tras un periodo de empeoramiento durante los 2 últimos meses. Refiere haber tenido siempre una sensibilidad al dolor especial desde que era un niño. Su principal dolor se localiza actualmente en el cuello, en la zona suboccipital, el cual se acompaña de cefalea bilateral ocasional, los días en los que se encuentra peor, localizada en la zona occipital y frontal. El dolor se expande hacia la zona interescapular y hacia los hombros. También refiere sentir molestias en la zona lumbar y glútea, y cuando se encuentra peor, el dolor se expande hacia los miembros inferiores, sobre todo en la parte posterior de los muslos
y principalmente en el derecho. Esto sería la transcripción que hace el fisioterapeuta una vez que el paciente le cuenta su historia, ¿no? Y fijaos que ya con los datos que tenemos, sospechamos de un dolor complejo, ¿no? Un dolor que no va a estar relacionado con una lesión específica en el tejido, con un problema biomecánico, una causa biomédica, ¿no? No es un dolor que se corresponda con las lesiones que conocemos de la carrera, de nuestra formación, que se corresponden con dolores más localizados, más relacionados con factores mecánicos. Bueno, todavía necesitamos saber más información, pero a priori ya nos resulta un dolor bastante complejo, ¿no? Bastante difuso. Cuando tenemos una historia de estas características, ya a priori tenemos que intuir que nuestra entrevista, que nuestra anamnesis, nuestra exploración subjetiva, eso que preguntamos al paciente en la primera consulta, va a tener que indagar un poco más, va a tener que ser un poco más profunda, porque posiblemente ante un cuadro de estas características haya influencia en esa esfera cognitiva, emocional, en esa esfera social del paciente, en su actividad física, en su actividad diaria, y tenemos que saber qué es lo que está pasando, porque esa influencia en estas esferas de las que hablamos va a tener repercusión luego en el tipo de tratamiento que vamos a tener que plantear y en los resultados que vamos a obtener de nuestro tratamiento. Entonces hay que indagar un poco más qué está pasando, qué hay detrás de todo esto. Fijaos, para más evidencia de un dolor de características complejas, el paciente fue diagnosticado de fibromialgia hace 3 años por el reumatólogo, el cual utilizó la prueba de los 18 puntos sensibles dolorosos para la confirmación diagnóstica. Y os traigo este dato de la confirmación diagnóstica, porque esa prueba de los 18 puntos sensibles a día de hoy ya está denostada. A día de hoy se utilizan otros criterios que no se basan en esta prueba. Entonces, es necesario que tengamos unos criterios comunes entre profesionales a la hora de diagnosticar. Por eso quiero que seáis conocedores de ellos. Los criterios que se utilizan hoy día son los criterios del Colegio Americano de Reumatología de 2010, que se basan en 2 índices y en unas características concretas de las cuales vamos a hablar ahora levemente, pero tenéis que tener en cuenta que cuando el paciente os viene diagnosticado de esta forma, quizás debemos revisar si realmente el paciente cumple los criterios de fibromialgia, ¿vale? Y luego, el paciente también presentaba un diagnóstico de síndrome de colon irritable. Esto es bastante frecuente también entre los pacientes con dolor crónico, característico de sensibilización central, y nos indica un poco más la gravedad del asunto, ¿no? La gravedad del cuadro clínico del paciente. Seguimos. Fijaos, este es el body chart en el cual se refleja esa complejidad en la distribución del dolor. Fijaos que el paciente presenta, como decía, dolor en ambos miembros superiores, dolor en ambos miembros inferiores, en la zona abdominal, lumbar, incluso en zona suboccipital, cervical. El dolor no sigue una distribución específica, no está relacionado con una lesión concreta, con una característica biomecánica, es un dolor difuso que se expande más allá de lo que nosotros conocemos como una lesión nerviosa o una lesión muscular concreta, la activación de un punto gatillo. Es un dolor complejo. Y este body chart nos sugiere que la experiencia del dolor del paciente es difusa. Difusa significa que sigue una distribución que no se corresponde con una distribución neuroanatómica lógica o plausible. Es decir, no sigue una distribución de un nervio concreto ni una distribución dermatómica ni miotómica concreta, sino que se expande más allá de esta distribución. Para confirmar la siguiente diapositiva, cuando pueda, Sebastián, para confirmar o acercarnos más, porque confirmar a día de hoy resulta complicado, pero acercarnos más a saber si la experiencia del dolor del paciente es difusa, tenemos una serie de criterios que nos pueden ayudar a su diagnóstico. Por ejemplo, este índice, que es el índice de dolor generalizado, que es uno de los índices que de hecho
se utilizan en los criterios diagnósticos de fibromialgia, los actuales, el paciente tiene que señalar cada una de las áreas en las cuales ha sentido dolor durante la última semana con una X, de tal forma que cada una de estas áreas puntúa como un total de 1. De tal forma que si el paciente presenta 7 o más áreas dolorosas, podríamos decir que tiene una experiencia de dolor difuso, un dolor que se expande más allá de lo que conocemos como una distribución lógica anatómica de un dolor concreto por una lesión específica, un dolor que es generalizado. Además, este dolor, como decíamos, suele ser un dolor que se sale de esa distribución segmentaria. Es muy frecuente que el dolor varíe de localización en localización, de forma inespecífica, sin una explicación biomecánica ni anatomopatológica concreta. Suele ser además, en muchas ocasiones, un dolor de distribución bilateral, simétrica. El paciente presenta dolor en ambos lados de manera similar, sin necesidad de que exista una lesión en ambos lados. Es lo que llaman el mirror pain, el dolor espejo. Y a veces sigue incluso una distribución hemilateral, es decir, duele todo un hemicuerpo completo, sin una lesión específica que justifique estos cuadros, sin una prueba de imagen que justifique la presencia de un dolor de estas características. Cuando tenemos estas características de dolor, podemos sospechar de que el paciente presenta lo que llaman una experiencia de dolor difusa que se corresponde con ese dolor nociplástico del que hablábamos, con ese dolor de características de sensibilización central. Fijaos, y ante un cuadro de estas características, siempre es bueno preguntar al paciente en la entrevista si presenta algún otro tipo de síntoma que le dificulte en su vida diaria o que le preocupe, porque suele haber otros síntomas asociados. Y en este paciente, fijaos, el paciente nos refería a problemas para guiar el sueño y despertares nocturnos ocasionales. Cuando se levanta en la noche le cuesta mucho volver a conciliar el sueño y rara vez lo consigue. Se despierta y levanta en la mañana muy cansado. Y es que los problemas de sueño suelen ser muy frecuentes entre los pacientes con dolor crónico. Hay datos que nos dicen que entre el 53 y el 90% de las personas con dolor crónico tienen un grado significativo de insomnio. Y en personas con fibromialgia, en torno al 90%, hay problemas de sueño asociados. De hecho, los principales problemas de sueño que sufren estas personas suelen ser problemas para conciliar el sueño o problemas con la latencia del sueño, les cuesta quedarse dormidos, despertares nocturnos, microdespertares nocturnos y un sueño no reparador. Estos son los tres principales problemas de sueño que suelen presentar asociados los pacientes con dolor crónico. Y no suelen estar relacionados directamente con el dolor, es decir, no siempre es el dolor el que dificulta el sueño, sino que, por ejemplo, en fibromialgia hay estudios de polisomnografía, que es una prueba objetiva para medir estos cambios que se producen en el sueño, de que hay durante las horas nocturnas, los pacientes con fibromialgia presentan un aumento de la actividad cerebral de ondas alfa. Las ondas alfa son ondas cerebrales que se activan durante la vigilia, que nos preparan para estar alerta, para mantenernos despiertos, para realizar nuestras tareas durante el día. También hay datos que dicen que los pacientes con fibromialgia tienen ritmos cardíacos similares durante la vigilia y durante la noche, de tal forma que ese aumento de la frecuencia cardíaca, esa hiperactividad que sufren los pacientes con dolor crónico, debido a ese estado de alerta continuo, dificulta el sueño. Y, como decimos, afecta a esos tres parámetros principalmente. Luego el paciente refiere que se siente física y mentalmente agotado, muy estresado. Esto hace referencia a la fatiga. La fatiga es otro síntoma muy frecuentemente asociado a los pacientes con dolor crónico. Y no suele ser solo una fatiga física, sino también que una fatiga que la refieren como mental, una fatiga cognitiva, incluso fatiga emocional, social. Es un concepto, al igual que el dolor, multisistémico, donde influyen muchas variables. Pero el paciente lo refiere a veces como un cansancio extremo, que no mejora con el descanso, una falta de energía durante su actividad.
un cansancio, a veces lo refieren como una sensación de gripe continua, están atenuados, están muy cansados. Y ese síntoma también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de planificar nuestro tratamiento, a la hora de dirigir nuestros esfuerzos a tratar de mejorar también la fatiga, porque va a tener una repercusión importante en la funcionalidad y calidad de vida del paciente. Luego, sensibilidad al ruido, alboroto y a cambios de temperatura. De hecho, la sensibilización central, que es el cuadro del que sospechamos en este paciente, se define como una sensibilidad generalizada en el sistema nervioso somatosensorial, no solo la sensibilidad al dolor, de tal forma que muchos pacientes presentan un aumento de la sensibilidad al ruido, de la sensibilidad al alboroto, de la sensibilidad a ciertos olores, a ciertos estímulos no relacionados con el dolor. Y son síntomas que nos podemos encontrar a la hora de valorar a estos pacientes. Luego, dificultad para concentrarse, mantener la atención. Las alteraciones cognitivas son también alteraciones muy frecuentes entre los pacientes con dolor crónico. Por ejemplo, en la fibromialgia, hasta el 76% de los pacientes suelen presentar déficit en ciertas funciones cognitivas ejecutivas, como por ejemplo la atención, la memoria de trabajo, la concentración, la planificación, a veces la orientación temporal incluso. Y hay autores que nos refieren que puede deberse a que las áreas del cerebro que se necesitan para desarrollar estas funciones cognitivas ejecutivas están muy enfocadas en el procesamiento del dolor, en la parte emocional relacionada con el dolor, de tal forma que a la hora de tener recursos cognitivos, nos vemos, o estos pacientes se ven deficitarios, ¿vale? Entonces, también son síntomas que nos pueden referir. Tenemos que tenerlos en cuenta por si el paciente nos los cuenta en consulta, saber que puedan estar relacionados con ese cuadro de sensibilización central. Y aparte, sabemos también que son síntomas que van a influir de manera negativa en el dolor y en los síntomas que como fisioterapeutas solemos tratar. Entonces van a repercutir de manera negativa en nuestro tratamiento. Por tanto, hay estrategias para poder abordar estos síntomas, tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que, en caso de que estén presentes, que abordarlos para que el tratamiento sea mucho más global, sea más íntegro y podamos pues, tener mayor efectividad con lo que hacemos. Fijaos, este es un cuadro resumen de los síntomas asociados que suelen aparecer en la sensibilización central. Como veis, la sensibilidad a otros estímulos aumentada, como la luz brillante, el tacto, el ruido, ciertas sustancias químicas como los pesticidas, la medicación, a veces ciertos alimentos, es una característica de la sensibilización central. Se puede manifestar en mayor o menor grado, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico, pero pueden estar ahí, ¿no? Hay un aumento de la sensibilidad generalizada. Luego, muy asociados también a la sensibilización central, se dan otros síntomas como los que ya hemos mencionado: fatiga, alteraciones del sueño, sueño no reparador, dificultades en la concentración, hormigueo, entumecimiento. Ojo, porque estos síntomas, que también se dan en otros tipos de dolor, pueden hacernos confundir a un paciente, por ejemplo, con dolor neuropático nusiplástico. Luego veremos una forma de poder identificar concretamente a un paciente con dolor nusiplástico para saber diferenciarlo del dolor neuropático, ¿vale? Más datos en relación al caso clínico que presentamos. Fijaos, en cuanto a pruebas complementarias, al paciente le detectaron un leve aplastamiento en el E1, L2 a la radiografía, y en la resonancia magnética cervical el paciente presenta cambios degenerativos leves, sin hallazgos significativos, en C5, C6, sobre todo. Además, presenta desigualdad en la altura de caderas de 5 milímetros y no encontraron otros hallazgos significativos. En torno a esto, ahora vamos a presentar dos ejemplos de estudios en los cuales a día de hoy sabemos que no siempre que encontremos una alteración estructural en una prueba de imagen, eso tiene que estar correlacionado directamente con los síntomas del paciente, ¿vale? Sabemos que a día de hoy no todo el dolor se correlaciona única y exclusivamente con lo que ocurre en los tejidos. Y hay ya un cuerpo de evidencia bastante importante en relación a esto, bastantes estudios que han visto que en sujetos sin dolor,
cuando se realizan resonancias, cuando se realizan ecografías, cuando se realizan otros tipos de pruebas de imagen, podemos encontrar cambios estructurales, tipo degeneración, tipo hernias discales, tipo cambios en menisco, en rodilla, osteoartritis en rodilla, no asociados a dolor, no asociados a síntomas. Y en cuanto a la desigualdad a la altura de caderas, hay datos que nos dicen que aproximadamente el 90% de la población presenta una desigualdad de caderas de en torno a 5,2 milímetros. Y que esa desigualdad no tiene que estar asociada nunca, o sea, no tiene que estar asociada, perdón, siempre a sintomatología. De hecho, también hay estudios que nos cuentan que para que una desigualdad en la altura de cadera sea significativa a nivel clínico, tiene que darse en torno a más de 20 milímetros para la población general y en torno a 15 milímetros para personas que estén sometidos a una carga importante a nivel de las caderas, como puedan ser los militares o como puedan ser los deportistas de élite. Entonces, la desigualdad de caderas, la dismetría en la altura de caderas, no tiene por qué ser significativa siempre. No tenemos que mandar ese mensaje siempre al paciente de es que tu dolor se debe a ese desequilibrio, ¿no?, en la altura de cadera. En cuanto a la medicación, fijaos, el paciente ha tomado duloxetina, ha tomado pregabalina, ha tomado solpidem, ha tomado salviar, pero refiere que no ha experimentado un cambio significativo de sus síntomas. Encontró cierta disminución del dolor con la pregabalina, pero parte de su dolor y no un alivio del dolor definitivo. Además, ha recibido otros tratamientos previos como fisioterapia, psiquiatría, reumatología, neurología, encontrando un alivio a corto plazo, por ejemplo, con la fisioterapia basada en el masaje. Con otros tratamientos de fisioterapia ni siquiera ha encontrado alivio y con el resto de tratamientos que fueron basados en medicación, como decíamos, cierta disminución de los síntomas, pero no un alivio significativo, ni un alivio resolutivo, ¿no? Entonces, esto os lo traigo aquí porque es muy frecuente que nos encontremos que este perfil de pacientes más complejos, más crónicos y asociados a sensibilización central no encuentran un alivio del dolor con tratamientos convencionales, no encuentran una resolución a su problema con tratamientos previos y normalmente nos vienen a consulta después de haber rebotado de profesional en profesional sin encontrar una solución significativa a su problema, una solución que alivie al paciente, que él considere un tratamiento oportuno para lo que le pasa. Entonces, muchas veces nos llegan rebotados de muchos pacientes y eso todavía dificulta un poquito más el ganarnos la confianza del paciente y que el paciente tenga buenas expectativas de nuestro tratamiento. Fijaos, estos son los estudios que queríamos poner como ejemplo de lo que hablábamos, de que a veces encontramos cambios estructurales en pruebas de imagen que no siempre están correlacionados con sintomatología. Y este que aquí os pongo es uno de los más famosos y también por su extensión. Fijaos, es una revisión en la cual tenían datos de 3.110 sujetos asintomáticos, sin dolor, a los cuales se realizaron estudios de resonancia magnética y tomografía computarizada. En estos pacientes, esas pruebas de imagen arrojaron un montón de cambios estructurales, presencia de cambios estructurales sin dolor. Fijaos, los pacientes estaban, bueno, las personas, no eran pacientes, perdón, los sujetos estaban comprendidos entre la década de los 20 y los 80 años y desde los 20 años ya encontramos cambios estructurales en pruebas de imagen a nivel lumbar, tipo de degeneración discal, tipo de degeneración facetaria, tipo protrusión discal, sin dolor. Sí, son hallazgos accidentales que nos encontramos en personas que no han sufrido síntomas. En este estudio también determinaron que conforme íbamos avanzando en edad, estos cambios eran cada vez más prevalentes, más probable que aparecieran en las imágenes. Y en la década de los 80, como veis, son muy frecuentes, pero estas personas de la década de los 80 tampoco tenían dolor. Es decir, es algo que parece que tiene que ver con el envejecimiento de nuestros tejidos asociados a esa columna, ¿no? A nivel discogénico, a nivel articular, a nivel de ligamentos, cápsulas, etc. Al igual que envejecen el resto de nuestro cuerpo, también se producen señales de envejecimiento en nuestra columna. En la siguiente diapositiva os enseño otro estudio, en este caso
a nivel cervical, donde a 1.211 sujetos asintomáticos también se les realizaron resonancias magnéticas y en este caso valoraron la presencia de abultamientos discales, de protrusiones, hernias, protuberancias, y detectaron igual ya en la década de los 20 años una prevalencia importante de lesiones de tipo discal, de salida hacia posterior de los discos vertebrales, protuberancias, hernias o protrusiones. Fijaos, es que el 73% de los hombres y el 78% de las mujeres en la década de los 20 ya tenía algún cambio a nivel del tejido, alguna lesión que consideramos, ¿no?, discal. No es solo cosa de envejecimiento. Desde los 20 años ya hay prevalencia importante de este tipo de lesiones. Es verdad que también en este estudio, conforme avanzaban los sujetos en edad, tenían más probabilidad de presentar este tipo de cambios en el tejido, tanto en intensidad como en frecuencia, como en número de niveles afectados. Y este cambio, este aumento de la prevalencia se dio sobre todo a partir de los 50 años. Es decir, es verdad que parece que tiene que ver con ese proceso de envejecimiento, pero que es bastante frecuente ya a partir de los 20 años. Conclusión, puede haber cambios estructurales. Hay muchos más estudios a nivel de hombro, a nivel de cadera, a nivel de rodilla, a nivel de codo incluso, donde se da este hallazgo de cambios estructurales que a priori consideramos lesivos y que influyen en el dolor en personas asintomáticas. Y este mensaje tenemos que intentar trasladarlo a un paciente que, por ejemplo, sufra un daño en el tejido de manera irreversible y que su pensamiento esté muy condicionado a que si tiene ese daño en el tejido, nunca va a poder dejar de tener dolor, ¿no? Y que ese dolor va a ir a más y que su cuadro clínico va a ir a peor. Llegado a este punto, yo creo que es importante hablar de los diferentes tipos de dolor según la clasificación basada en mecanismos primarios, es decir, en mecanismos de origen del dolor. Y en torno a esta clasificación podemos distinguir entre tres grandes tipos de dolor. Primero, el dolor nociceptivo, que es ese dolor que surge del daño real o potencial del tejido, no neural y que se debe a la activación de nociceptores. Es ese dolor más relacionado con el tejido, con el cambio biomecánico, con el daño tisular concreto, con la activación de un punto gatillo, con un esguince de tobillo, con una rigidez articular, el dolor que conocemos más relacionado con la biomecánica. El dolor neuropático, que es un dolor también causado por esa lesión en los tejidos, pero en este caso del tejido neural, ese dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. El dolor que sabemos que tiene una distribución nerviosa determinada, que puede estar asociado a parestesias, a disestesias. Y luego, por último, el dolor nociplástico, ese dolor más complejo. Fijaos, se define como un dolor que surge de la nocicepción alterada, es decir, hay nocicepción, a pesar de que no hay una evidencia clara de un daño tisular, no hay un daño, pero nocicepción. Además, tampoco hay evidencia de un daño en el sistema nervioso somatosensorial que cause dolor. Sin embargo, el paciente sufre dolor, no relacionado con el tejido. Y ese dolor precisamente que está relacionado con otros factores, esos factores psicosociales que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de plantear un tratamiento de educación, que es lo que nos acontece hoy día, ¿no? Entonces, en este dolor es donde vamos a tener que hacer sí o sí un abordaje más completo de educación, donde el paciente va a necesitar mayor entendimiento de lo que le está ocurriendo, una educación basada en neurociencia, no basada en el tejido, no basada en explicarle al paciente que tiene un cambio biomecánico concreto, una lesión concreta, una hernia, sino más basado en lo que sabemos sobre la neurociencia del dolor, en que ese dolor que está sufriendo tiene otros aspectos que no está teniendo en cuenta, está influenciado por otras variables que a priori no entendemos o son contraintuitivas, ¿no? Esas variables cognitivas, esas variables emocionales, esas variables sociales que determinan el dolor del paciente y determinan el pronóstico y la respuesta a nuestros tratamientos. Y por último,
También es posible que el paciente presente un dolor mixto. El dolor mixto no es más que la superposición entre diferentes tipos de dolor, de los dolores mencionados, ¿no? Puede haber dolor nociceptivo y neuropático. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay un atrapamiento nervioso a nivel de una estructura musculoesquelética, pero también puede haber combinaciones de dolor nociplástico con otro tipo de dolor. No todo el dolor por sensibilización central es un dolor inespecífico, un dolor que no conocemos muy bien la causa, sino que a veces hay dolor nociceptivo asociado a los pacientes con dolor más de sensibilización central. Puede haber una lesión específica que aumente o complique el cuadro clínico, o una lesión neural que también complique el cuadro clínico, pero bueno, quedaos con esta diferenciación entre estos tres grandes tipos de dolor y que a día de hoy los esfuerzos en educación en dolor se están centrando sobre todo en el dolor dorsiplástico. Es verdad que la educación en dolor puede tener otras funcionalidades y otros objetivos, como puede ser, por ejemplo, la prevención de llegar a un dolor de estas características, por ejemplo, en un paciente que sufre dolor que se está cronificando asociado a otras variables cognitivas, emocionales de las que hablábamos, de creencias, de expectativas, de afrontamiento, y que puede llegar a desarrollar un cuadro de sensibilización central si no hacemos un abordaje adecuado, y ese abordaje adecuado pasa por valorar esos factores y tratarlos. Y una forma de tratarlos muy eficientemente es la educación en dolor. Pero bueno, a día de hoy, como decimos, los esfuerzos se están centrando sobre todo en el tratamiento mediante educación en pacientes con dolor más complejo, dolor nociplástico, sensibilización central. Otro dato importante que sabemos que va a influir seguramente en el pronóstico y en el devenir del paciente con dolor crónico es si realiza o no actividad física regular. Fijaos, y en este paciente refiere que antes del accidente estaba apuntado al gimnasio y salía a correr. Cuenta que le gustaba mantenerse en forma a pesar de que siempre tenía algo de dolor en el cuello cuando hacía ejercicio. Le mantenía activo y le hacía sentir vivo. Desde 2016 fue reduciendo la frecuencia de ejercicio, coincidiendo con el aumento de sus síntomas, y cuando su madre se puso mala, dejó de hacer ejercicio casi por completo. El ejercicio es un factor pronóstico de cara a la evolución de un paciente con sensibilización central. Al final, los pacientes que son físicamente más activos, normalmente la experiencia del dolor se ve modulada, se ve mejorada. En cambio, aquellos pacientes que son más sedentarios suelen sufrir una mayor intensidad de los síntomas. No solo eso, en este paciente en concreto, vemos que el paciente, previamente a tener este cuadro tan complejo, hacía ejercicio. Y además, ese ejercicio le mantenía con vida, le gustaba realizar ejercicio, le hacía sentir vivo. Era algo que le permanecía o que le motivaba a realizar. Entonces, es muy importante valorar en este caso si esa reducción de la actividad física, del ejercicio, se debe a una creencia de que el ejercicio puede llegar a perjudicarle y empeorarle su cuadro por empeoramiento de su supuesta lesión que él pueda considerar, o por falta de tiempo, porque se vio desbordado por una situación familiar, por no motivarle en este momento a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque en ese sentido vamos a tener que hacer, por un lado, en caso de que exista un miedo a la realización de ejercicios, esa kinesiofobia que habréis escuchado hablar, tenemos que tratar de que el paciente disminuya su miedo de cara a afrontarse a hacer ejercicio a través de la educación y hacerle ver que no necesariamente haciendo un ejercicio controlado tenemos que estar empeorando ese cuadro clínico, sino todo lo contrario, que puede ser una herramienta terapéutica para mejorar el cuadro del paciente. O en caso de que el paciente se sienta desbordado y no tenga tiempo o considere que no tenga tiempo en este momento, ayudarlo a esa planificación y a motivarlo a la necesidad de sacar ese tiempo para el ejercicio. Una herramienta que va a ser muy importante en el abordaje de estos pacientes, como ya comentaba el profesor Sebastián, pero siempre que sea un ejercicio adaptado a la característica de ese paciente en ese momento. No tanto a la capacidad física, porque en este cuadro más complejo tenemos que valorar a la hora de poner al paciente a ejercicio más la respuesta que tiene el paciente frente a ese ejercicio de sintomática, pero tenemos que adaptarle el ejercicio al paciente para que pueda recuperar esa actividad que
emocionalmente le mantenía con vida y que además le va a ayudar a paliar sus síntomas. En cuanto a la esfera social, otra parte muy importante que hemos mencionado ya, en el dolor del paciente, fijaos, en este caso, el paciente desde hace 2 años ha dejado de realizar casi toda su actividad social. Refiere que el motivo se debe tanto a la necesidad de cuidados de su madre como a sus síntomas y estado actual de salud. Y pongo estado actual de salud porque muchas veces esa percepción de salud tiene que ver con la percepción propia del paciente, y esa percepción de enfermedad repercute también de manera negativa en su cuadro clínico. Su madre tiene 70 años y le diagnosticaron Alzheimer hace 2 años. Su padre tuvo cáncer de colon y falleció en 2015. Se divorciaron cuando él era adolescente, tenía 15, 16 años, no recuerdo bien. Tiene un hermano 2 años menor, es soltero, vive actualmente en casa de su madre y ha tenido que mudarse para no dejarla sola. Fijaos que la esfera social del paciente en este momento no es muy positiva, y eso va a repercutir en el dolor del paciente. Tiene una serie de situaciones que no le van a ayudar emocionalmente ni cognitivamente a afrontar su dolor de la manera más efectiva y eficiente. Y tenemos que tratar de detectarlo y ayudar en la medida que sea posible. Ahora veremos cómo. Se dedica a la hostelería, lleva 6 meses de baja y teme por su puesto de trabajo. Desde la mutua laboral y la empresa empieza a sentirse presionado para su vuelta. Es decir, tampoco desde el trabajo siente apoyo, tampoco desde el trabajo está teniendo una buena influencia. Entonces, todavía más, un cuadro más complicado. Y es que os comento esto, chicos, porque ya hay estudios que evidencian la importancia que tiene la esfera social en la manifestación de dolor. Fijaos, hay datos, por ejemplo, de que los pacientes que tienen una percepción de mayor apoyo social sufren menos angustia emocional relacionada con el dolor y tienen una mejor adaptación al dolor crónico. O, por ejemplo, los pacientes que no perciben un buen apoyo social en el trabajo, tienen insatisfacción con sus compañeros de trabajo y además tienen problemas con los sistemas de compensación económica, como por ejemplo la mutua laboral, como le ocurría a este paciente, tienen influencias negativas en el dolor y la discapacidad. O como en el entorno familiar, el afrontamiento de, por ejemplo, los padres, en caso de que sea un niño con dolor o un adulto, o la pareja del paciente, puede tener una influencia en cómo el paciente afronta su dolor. Por ejemplo, hay datos que nos dicen que el catastrofismo de los padres o de la pareja puede influir en el catastrofismo del paciente en relación al dolor, al cuadro clínico que presenta el paciente. O el hecho de que el entorno social de la persona sea sobreprotector y realicen todas las actividades por la persona que sufre dolor, hacen que el paciente adopte una conducta de más evitación, de más sobreprotección, de más afrontamiento pasivo, y no se motive a hacer una exposición gradual, a recuperar esas actividades que ha perdido. Entonces, el entorno social influye en cómo el paciente afronta su dolor. Llegado a este punto, sería interesante saber, por el cuadro clínico que ya tenemos presente, en el paciente que presentamos, cómo podemos detectar si el paciente tiene o no, cómo podemos acercarnos con la mayor probabilidad posible a saber si el paciente tiene un cuadro de dolor nociplástico. En torno a esto, a cómo detectar a nivel clínico un dolor nociplástico, tenemos diferentes guías y sugerencias por parte de distintos grupos de investigación y autores. Yo os pongo este porque me parece muy interesante, ya que he sido testado a nivel de probabilidad de discriminación de este tipo de cuadros. Es decir, sabemos con este clúster, que sabéis que el clúster es un conjunto de signos y síntomas, en este caso de criterios clínicos, sabemos que si el paciente presenta estas tres características, tiene un 92,7% de presentar un cuadro de dolor nociplástico. ¿Y cuáles son esos criterios? Que el paciente presente un dolor desproporcionado, es decir, un dolor que no se corresponde con la lesión que presenta en caso de que la presente en una prueba de imagen. Si no la presenta y tiene un dolor complejo, todavía con más INRI. No proporcionado a factores agravantes y atenuantes y que aparece de manera espontánea, sin una explicación lógica. Dolor difuso,
ese dolor que decíamos antes, que se distribuye por áreas más difusas, con una distribución no anatómica, no conocida desde el punto de vista neuroanatómico, como por ejemplo un miotoma, un dermatoma concreto, sino que se expande más allá y que luego presenta fuerte asociación con factores psicosociales inadaptados, como emociones negativas, escasa autoeficacia, creencias y conductas de dolor inadaptadas, problemas sociales, familiares, laborales, conflicto médico, etc. Entonces, fijaos, cuando tenemos estas tres características, sabemos que hay una probabilidad 486 veces mayor de que el paciente presente un dolor de tipo nusiplástico. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y son cosas que podemos detectar en esa primera entrevista, por lo que nos cuenta el paciente, por lo que en esa primera anamnesis el paciente nos refiere. Y es muy fácil de detectar, simplemente tenemos que desarrollar habilidades de entrevista y de escucha activa y dejar que el paciente desarrolle su historia. También tenemos formas de ayudarnos a confirmar todavía más ese diagnóstico de dolor nusiplástico, que es el dolor característico de la sensibilización central, a través de este índice, el índice de sensibilización central, que es un cuestionario validado, con adaptación además al español, que valora no solo ese aumento de la sensibilidad al dolor, sino esos otros síntomas asociados de los que ya hemos hablado, ¿no? La hipersensibilidad al ruido, la hipersensibilidad a ciertas sustancias, síntomas autoinmunes, la presencia de estrés, estreñimiento, una serie de síntomas que se manifiestan con frecuencia en estos pacientes y tiene una puntuación de corte de 40, es decir, 40 puntos o más en este índice indica una probabilidad alta de que el paciente presente una sensibilización central. Fijaos, tiene una especificidad del 82%. Esto quiere decir que hasta en un 18% de las veces podemos tener falsos positivos. Para ello tenemos la otra serie de herramientas que hemos visto antes para, junto con este cuestionario, poder acercarnos lo más posible a un diagnóstico de sensibilización central. Llegados a este punto, con el cuadro clínico que tenemos delante, por el paciente que hemos presentado, como decíamos al principio, sabemos que vamos a tener que indagar un poco más. Tenemos que valorar aspectos que normalmente en otras presentaciones de dolor no tenemos tan en cuenta. Y es muy importante, sobre todo, esa esfera cognitivo-evaluativa, que va a ser lo que vamos a trabajar sobre todo desde la educación en dolor. Es decir, esa autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que el paciente tiene sobre su capacidad para controlar la situación, sobre su capacidad para empezar a hacer cosas para mejorar su situación, cosas diferentes, para hacer un afrontamiento activo. Las expectativas, es decir, qué espera el paciente recibir, qué espera el paciente de nosotros, qué espera el paciente de su recuperación. Es muy importante que el paciente tenga buenas expectativas y esas expectativas a veces se mejoran con la educación, sabiendo que su cuadro clínico puede cambiar, que no está asociado a un daño irreversible 100% y depende exclusivamente de eso, sino que hay otras cosas que se pueden trabajar para mejorar el dolor. Las creencias, es fundamental saber qué cree el paciente que está ocasionando su cuadro clínico para empezar a reeducar esas creencias, ¿no? Y empezar a trabajar con educación desde la base de las creencias del paciente. Y por último, el afrontamiento. Si el paciente tiene alguna estrategia específica cuando se encuentra peor, si realiza unos ejercicios, si por lo contrario opta por la evitación, si hay pacientes a los que le da por fumar más, hay pacientes a los que le da por tomar medicación de manera autogestionada, hay quien le da por otra serie de conductas que pueden beneficiar más o menos al paciente y que tenemos que tratar de modular y establecer en consenso con el paciente un cambio para mejorar su dolor. En cuanto a la tercera pregunta que planteábamos al principio, ese cómo plantear un tratamiento de educación en neurociencia del dolor, es verdad que en relación a esto hay mucho que demostrar todavía, no tenemos evidencia suficiente como para decir esta es la mejor forma de estandarizar o esta es la mejor guía para establecer cómo tenemos que llevar a cabo la educación en dolor, pero sí que tenemos datos que nos sugieren que podemos hacerlo de una manera u otra consiguiendo mayores o menores resultados. Y a mí me gusta esta propuesta de un consenso de expertos que tuvo lugar en 2018 en Australia, que supone basar la educación en dolor
en conceptos objetivos. Es decir, los conceptos objetivos son aquellos conceptos que el paciente tiene que conocer para beneficiarse de un tratamiento mediante educación en dolor. Es decir, ¿cuál es el beneficio de un tratamiento mediante educación en dolor? Que el paciente cambie su afrontamiento que hasta ahora estaba llevando a cabo, que no le estaba llevando a un buen puerto, que no le estaba resultando efectivo para mejorar su cuadro clínico. Y estos conceptos objetivos son la educación en dolor y tratamiento. Ese primer concepto va a ser necesario casi en todos los tratamientos, porque para que el paciente se adhiera a un tratamiento de educación, para que identifique la necesidad de recibir educación, tiene que saber que está recibiendo terapia, que no es una charla informativa, que no es un sermón, que no es una clase magistral, sino que es tratamiento y lo necesita. Que el dolor es protector, es decir, dar una connotación diferente al paciente, una connotación más positiva, hacerle ver al paciente que el dolor es necesario, que cuando se da en condiciones agudas, el dolor nos protege frente a una serie de amenazas, tanto internas como externas, que pueden dificultar nuestra integridad física y que si no estuviera ahí no podríamos tener esa motivación para actuar cuando tenemos dolor, para mejorarlo, sea bien buscando ayuda, sea bien tomando medicación, sea haciendo ejercicio, sea lo que sea. Que el dolor no es un marcador preciso del estado de los tejidos, y de esto ya hemos hablado a través de esos estudios que os traíamos, es decir, no siempre que haya un daño tiene por qué haber dolor, no siempre que haya dolor tiene por qué haber daño, que hay muchos factores que pueden contribuir al dolor de una persona, esos factores psicosociales y cognitivo-evaluativos de los que ya hemos hablado, y que se tienen que abordar para poder mejorar, porque influyen en la experiencia de dolor, influyen en el pronóstico e influyen en los resultados que se van a derivar del tratamiento que la persona está recibiendo. Que el dolor es una producción cerebral y por tanto las terapias que tenemos que realizar en el caso de dolor más complejo tienen que ir dirigidas al sistema nervioso y a ese sistema nervioso central para bajar esa sensibilidad aumentada al dolor. Que el dolor puede llegar a ser sobreprotector, es lo que ocurre en una sensibilización. ¿Y por qué llega el dolor a ser sobreprotector? ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Qué factores están influyendo para que el dolor se haya vuelto sobreprotector y en lugar de garantizar la integridad física la esté dificultando, se convierta en una enfermedad? Y que todos somos bioplásticos, es decir, que la situación que el paciente presenta, a pesar de ser muy compleja, puede cambiar porque hay neuroplasticidad asociada al sistema nervioso. Al igual que en este momento el paciente está sufriendo una serie de conexiones neuronales y de liberación de neurotransmisores y hormonas que están favoreciendo la experiencia de estos síntomas, se pueden cambiar las conexiones neuronales, se pueden generar nuevas conexiones y sabemos que podemos generar entre 500 y 1000 nuevas neuronas a diario a partir de células madre y que esas neuronas se conecten con otras neuronas que liberen neurotransmisores más inhibidores, sustancias que favorezcan un alivio de los síntomas. Es decir, hay posibilidad de cambio porque depende del sistema nervioso. En cuanto a la esfera social, que es esa gran olvidada de la que hemos mencionado antes, podemos hacer cosas. Es verdad que es el área más difícil de tratar posiblemente porque no depende directamente de factores que podamos controlar, ¿no? Pero sí que podemos hacer, pequeñas cosas para mejorar el sentimiento de apoyo social en la persona. Lo primero que podemos hacer es fortalecer la relación terapeuta-paciente, esa alianza terapéutica a través de la confianza, a través del acompañamiento del paciente, de la empatía, de hacer que el paciente se sienta guiado, hacer que el paciente se sienta acompañado en su proceso y que mejore su percepción social, de apoyo social. Que mejore su percepción de apoyo social porque eso va a favorecer que el dolor que la adaptación al dolor crónico mejore. Luego, la programación de actividad física, de ejercicio, dirigido a conseguir aquellas actividades sociales que el paciente quiere retomar, ¿no? Es decir, hay determinadas actividades sociales que van a depender de la capacidad física que tenga el paciente. Si somos capaces de mejorar esa capacidad física a través de la programación de ejercicio dirigida a esa necesidad física del paciente para realizar esas actividades sociales, vamos a favorecer que esa esfera social del paciente se vea beneficiada. Y luego, mejorar la relación del paciente con sus personas más allegadas. Esto lo podemos hacer a través de la educación familiar.
Habrá veces que tengamos que citar a un familiar o a una persona llegada al paciente para educarla, para contarle lo mismo que le estamos contando al paciente y que sea conocedor de la situación que está atravesando su familiar, de tal forma que esto ayuda a que se promuevan en el paciente conductas de exposición gradual, conductas de autosuficiencia y no todo lo contrario, ¿no? Esa evitación, esa sobreprotección del paciente. Y esto también se consigue dotando a las personas del entorno de habilidades de comunicación con el paciente que sean productivas, que ayuden, que no perjudiquen. Para finalizar, en torno a esas 3 primeras preguntas que planteábamos al principio, vamos a, digamos, responder de manera resumida en torno a todo lo que hemos comentado a esas 3 ideas claves que queríamos desarrollar. Y son, hay datos en la anamnesis, evaluación subjetiva, que pueden resultar claves a la hora de identificar a un paciente con dolor nociplástico y sensibilización central. Ya hemos visto que en esa primera entrevista tenemos que ser capaces de guiarla a través de preguntas que ayuden a detectar esas variables que están influyendo en el dolor del paciente y que son determinantes a la hora de plantear luego un tratamiento de educación en neurociencia. La evaluación de un paciente con dolor nociplástico, sensibilización central, ha de ser más completa y exhaustiva, basada en un modelo biopsicosocial y teniendo en cuenta otras variables que no solemos tener en cuenta en pacientes con dolor más nociceptivo, más neuropático, más relacionado con el tejido. Y luego el planteamiento de un tratamiento de educación en neurociencia del dolor, basándonos en conceptos objetivos, es una forma válida de plantear un tratamiento de educación, valga la redundancia, ¿no? De identificar en cada paciente qué conceptos son los que pueden estar generando una interferencia con esa evolución favorable del paciente y educar en esos conceptos al paciente. Habrá pacientes más complejos en los cuales tengamos que educar sobre todos los conceptos y otros en los cuales tengamos que educar sobre conceptos específicos, sobre la kinesiofobia, sobre esa dependencia de creer que su lesión irreversible es la que está condicionando su dolor para siempre, sobre lo que cada paciente presente. Pues nada, esto es todo, chicos y chicas, y encantado, un placer, y quedo a vuestra disposición para las preguntas que consideréis, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Impresionante. Estoy consternado por la cantidad de información que le has transmitido, además con la pasión que lo haces y con la claridad. Yo creo que ha quedado el tema lo suficientemente abordado. No obstante, como era de prever, han aparecido muchas preguntas en el correo electrónico. Entonces vamos a ir dando lectura en función del orden en la que las hemos recibido, para que quede sobre todo claro algunos aspectos que veo que han suscitado bastante interés, sobre todo en el apartado de la educación o del tratamiento, de la puesta en práctica realmente. Vamos a comenzar la ronda de preguntas con una pregunta que nos formula un alumno de tercero de grado de la Universidad Europea de Canarias, José Antonio Bacallado, que nos dice, aparte de la anamnesis, ¿qué escalas o instrumentos nos recomiendas que utilicemos para complementar la evaluación clínica? Y en el caso que nos recomiendas varios instrumentos, ¿qué instrumentos no deben faltar? ¿Y a qué perfil pueden ir dirigidos? Eso es lo que nos pregunta. A ver. Muy buena pregunta. A ver, hay una serie de instrumentos de medida que nos ayudan a objetivar un poco más estas variables más complejas de las que hablábamos. Por ejemplo, sabéis que hay un montón de escalas, cuestionarios, índices validados que pueden ser útiles para, en caso de que tengamos dudas en esa anamnesis, en esa entrevista inicial, sobre ciertas variables que puedan estar o no presentes, utilizarlas, ¿no? Son herramientas validadas, incluso adaptadas al español, con adaptaciones válidas al castellano que podemos utilizar. Yo siempre me gusta, a la hora de utilizar las herramientas, porque creo que no es interesante utilizar un montón de escalas y cuestionarios sin sentido, porque el paciente puede verse un poco interferida. Perdón, ¿me escucháis? Sí. Sí. Ah, Sí. vale, que había perdido yo un poco la conexión. Puede verse interferida esa relación terapeuta-paciente, puede resultar muy frío, sobre todo el primer día, pasar una cantidad de cuestionarios importante. Entonces, creo que tenemos que tener en cuenta
que tenemos que tener claro, perdón, qué queremos evaluar. Y yo lo suelo dividir en mi cabeza en 4 bloques, ¿no? Si queremos evaluar aspectos sensoriales, y para ello tenemos escalas que valoran características del dolor, como la Pain Detect, como la escala, el cuestionario de McGill, como, por ejemplo, el cuestionario de gradación del dolor crónico. Aspectos sensoriales, aspectos cognitivo-evaluativos, ahí tenemos la escala de hipervigilancia, tenemos la escala de catastrofismo ante el dolor, tenemos la escala de autoeficacia en dolor crónico, tenemos la escala de creencias de miedo y evitación. Ya tenemos aspectos sensoriales, cognitivo-evaluativos, aspectos motivacionales afectivos, y ahí tenemos escalas de ansiedad como la STAI, como la PAS-20, tenemos escalas de depresión como el índice de Beck de depresión, tenemos el PHQ-9, tenemos escalas de sensibilidad al rechazo, tenemos un montón de escalas que nos pueden ayudar a la parte también motivacional afectiva. Y por último, el bloque de funcionalidad y calidad de vida. Para eso tenemos escalas más multidimensionales, como por ejemplo el Multidimensional Pain Inventory, el inventario multidimensional de fatiga también. Tenemos escalas por ejemplo, la escala, a ver si Sebastián, si te acuerdas tú, la típica que se utiliza para valorar el estado de salud general del paciente. La SF-36. SF-36, eso es. Entonces, teniendo en cuenta, sí, gracias, Seba. Teniendo en cuenta esos 4 grandes factores, o sea, esos 4 grandes bloques, donde yo tengo dudas, cuando realizo mi entrevista clínica, utilizo una escala u otra. No sé si he respondido. Y a destacar yo me gusta siempre destacar el catastrofismo, porque el catastrofismo es una variable que podemos cambiar mucho con la educación en dolor. Y no solo eso, se ha visto que el catastrofismo es una variable predictiva súper importante, tanto en tratamientos de fisioterapia como en tratamientos multidisciplinares, de tal forma que hay estudios que nos dicen que hasta un 35% de nuestros resultados finales del tratamiento pueden verse modulados por la capacidad que tengamos de cambiar el catastrofismo, ¿no? Y ahí tenemos la escala de catastrofismo ante el dolor, que es una muy buena forma de objetivarlo. Perfecto. Genial. Bueno, hay una segunda pregunta también interesante sobre la forma de estructurar la sesión de educación en dolor, que nos la plantea Victoria Díaz, que es alumna de tercero de grado de la Universidad Europea de Canarias, y nos dice, si tuvieras que organizar una sesión de educación en dolor, ¿qué recursos utilizarías? ¿Una presentación PowerPoint, vídeos, audios, lecturas de artículos, lecturas de libros? Bueno, ahí tengo que confesar que he vuelto un poco hacia atrás y me explico. Estudiando, porque ahora te interesan, ¿no?, un poco más en todo lo que son las ciencias de la educación, ¿no? Y he visto ciertos estudios en ciencias de la educación que hablan de que se mantiene mejor la atención y se aprende muchas veces más de un dibujo, de un esquema que nosotros realicemos al paciente. En este caso, los estudios estaban enfocados en el aula, ¿no?, en cómo trabajan los educadores. Pero parece ser que el aprendizaje se potencia más cuando realizamos dibujos o esquemas en los cuales, a medida que voy contando, voy desarrollando progresivamente ese esquema y mantengo la atención y el foco de la persona en lo que estoy haciendo, ¿no? También hay estudios, por ejemplo, que dicen que en caso de utilizar presentaciones, porque ya hay veces que lo refuerzo con presentaciones, es mejor utilizar un código dual que un código simple, es decir, es mejor utilizar imágenes y palabras que solo imágenes o palabras. Pero bueno, ahí os digo que en torno a esto no hay estudios que nos digan una cosa u otra, tenemos que utilizar un poco, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y yo a día de hoy lo que mejor me funciona y lo que más utilizo en práctica clínica son esquemas, dibujos. Dibujo incluso las neuronas cuando es necesario, el cerebro, la médula, lo que haga falta, de tal forma que mantengo al paciente atento y he visto que funciona, que el paciente llega a comprender el mensaje. Entonces, también puedes utilizar vídeos. En torno a los vídeos hay un artículo muy interesante que se llama Pain Neuroscience on YouTube, donde nos ponen, los autores del estudio nos ponen diferentes vídeos que pueden servir para educar sobre los distintos conceptos objetivos de los que hemos hablado, y a veces los utilizo como refuerzo.
Entonces, pues un poco voy adaptándome a lo que tengo delante y pues, reforzando como puedo, ¿no? Bueno, a propósito de lo que comentas, en cuanto al artículo que acabas de mencionar, YouTube, creo que está en el manual que le enviamos a los participantes del Journal Club al comienzo. Creo que es una de las lecturas que has recomendado, así que les remito al, al enlace para que podáis ver este contenido. Tenemos más preguntas y cerramos aquí un bloque antes de pasar a otro bloque un poco más técnico, que es, por ejemplo, nos pregunta Alejandro López, también de tercero, de la UEC, de la Universidad Europea de Canarias, nos habla, ¿qué metáforas crees que normalmente funcionan mejor? ¿Qué información debería contener una metáfora cuando explicamos conceptos del dolor al paciente? Bueno, yo en torno a este sentido soy algo crítico con las metáforas y me explico, me justifico. He de decir que es una opinión personal, pero que también hay muy pocos estudios sobre esto en referencia a educación del dolor. Hay un solo estudio que compara hasta 10 metáforas diferentes para educar en dolor, en el cual los resultados vinieron a decir como que los pacientes identifican como importante y necesario recibir metáforas, ejemplos que le ayudan a comprender la información, pero lo que más valoraron en el estudio fue que lo que se les contaba a los pacientes siguiera un hilo conductual. Es decir, si yo le estoy contando al paciente cómo el dolor se desarrolla y cómo tiene influencia en el sistema nervioso en el desarrollo del dolor, tengo que ir punto por punto, desde el sistema nervioso periférico al central, desde el dolor agudo al crónico, desde cómo y dónde influyen las variables psicosociales. Ellos valoraron mucho que todo siguiera un hilo conductual y que en cada punto pues, se pudieran utilizar metáforas, que estaba muy bien, pero no tan positivo como esa información, como la necesidad de que esa información estuviera alineada, ¿no? Que siguiera un hilo conductual. Entonces yo creo que las metáforas en ciertas ocasiones, y esto es práctica clínica y opinión personal, pueden surgir como no pueden no ser muy positivas de cara a la percepción que tiene el paciente. Es como cuestionar, digamos, entre comillas, la capacidad intelectual del paciente de cara a comprender lo que le estamos explicando. Y os digo una cosa, y esto es práctica clínica, el paciente comprende lo que le contamos, le hablemos de alarma de humo para el dolor o le hablemos de neuronas. Es decir, el paciente, cuando le hablamos de neuronas, neurotransmisores, sistema nervioso, médula espinal, entiende la información. Entonces, creo que una de las barreras, de hecho, por las cuales la educación en dolor no se está llevando de forma tan frecuente a la práctica clínica es por la propia barrera de los profesionales a la hora de pensar que el paciente no lo va a entender. Y sí que lo entiende. Y bueno, por mencionar alguna metáfora que siempre se utilizan y que funcionan muy bien, por ejemplo, el dolor como sistema de alarma, comparándolo con una alarma antirrobo, ¿no? Que suena para protegernos de un peligro, pero que a veces suena sin necesidad de que lo haga, ¿no? Por ejemplo, una alarma, la alarma de cuántas veces nos ha pasado que hemos salido de una tienda de ropa y ha sonado la alarma y no estábamos robando nada, ¿no? Y en esa sensibilización central lo que ocurre es que hay un fallo en esa alarma. Y luego, por ejemplo, el concepto de la médula espinal como amplificador de la señal de alarma, ¿no? Cuando se activan las vías ON, la médula espinal aumenta el volumen del dolor y cuando se activan las vías OFF, la médula espinal disminuye el volumen del dolor. Pero ya os digo que yo suelo utilizar más información literal reforzada con metáforas en ciertas ocasiones cuando no se entiende y pregunto y repregunto al paciente si lo ha entendido y le cuento a veces que me lo cuente él a mí, pero solo cuando no se entiende, cuando utilizo metáforas o ejemplos concretos, ¿no? De la vida cotidiana. Perfecto. Quizás la versión española de esta adaptación de metáforas serían los refranes populares también que ayudan bastante, sobre todo a entender información próxima, ¿no? Que quizás sea un recurso que cada país o incluso cada entorno, cada región podría utilizar como método. Les comparto con tu permiso, Juan, a los asistentes, dos lugares donde pueden encontrar material para trabajar en sesión. Una es Retrain Pain, que seguramente muchos lo conoceréis. Retrain Pain Foundation. Voy a compartir con vosotros la pantalla. A ver si lo compartimos. Si consigo que lo veáis. Ahí lo tenemos.
En esta web podéis localizar documentos o presentaciones en la parte inferior sobre imágenes que pueden apoyar la narración de determinados tipos de informaciones que le damos al paciente. Son interesantes, son 8 lecciones diferentes y simplemente tenéis que extraer la información a través de haciendo clic en cada uno de los enlaces y es una presentación PowerPoint que es interesante. La lástima es que están en inglés, entonces puede ser un limitante también a la hora de plantear. Y después tenemos otro tipo de información que podemos dar al paciente también. Esto lo podéis descargar de la página web paintinmotion.b, ¿vale? El dominio es belga, y donde tenéis la versión española de diapositivas que podéis utilizar para apoyar vuestras sesiones de intervención, siempre y cuando, y siguiendo las recomendaciones del profesor Juan Montaño, queramos introducir estos conceptos dentro de la sesión, porque no necesariamente tenemos que trabajar todos los conceptos en una misma sesión, y yo creo que estamos de acuerdo con el profesor, estoy de acuerdo con el profesor, que meter en una sesión todos los conceptos al mismo tiempo y trabajar todas las áreas al mismo tiempo, creo que es un error de concepto de lo que es la educación en dolor. No sé qué opinas sobre esto, Juan. Sí, de hecho, mira, últimamente estamos desarrollando un protocolo de tratamiento en el cual nos basamos en relación a esos conceptos objetivos para dosificar. Y yo procuro desarrollar más de 1 o 2 conceptos objetivos por sesión, porque hay muchas más cosas que hacer en un paciente con dolor de estas características y creo que el paciente tiene que ir asimilando poco a poco y trabajando posteriormente en cada concepto para ir integrando toda la información y que realmente se produzca un cambio cognitivo y un cambio de afrontamiento. Perfecto. Genial. Bueno, vamos a continuar con alguna pregunta más que quedan por comentar. Juan Luis Oliva, también de cuarto de fisioterapia en este caso, dice, un artículo publicado en febrero de este año sobre un consenso de expertos en educación en dolor recomiendan que la educación en dolor no debe utilizarse simplemente para informar sobre conceptos de dolor, sino para promover la participación y adherencia al ejercicio. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo estoy bastante de acuerdo con este punto de vista y me explico. Creo que el paciente, que ha habido un error de concepto desde que se desarrolló esta intervención, en el sentido en el que creíamos que consistía en hacer al paciente experto en dolor, que el paciente adquiriera conocimiento sobre el dolor y contenido y que fuera capaz de incluso pasar un examen, porque uno de los cuestionarios que se desarrolló al principio fue ese cuestionario sobre neurofisiología del dolor que prácticamente se basaba en un examen tipo test para el paciente, ¿no? Creo que no es tanto ahí donde tiene que estar el foco, que el paciente adquiera conocimiento sobre el dolor, sino que el paciente cambie el afrontamiento, porque el problema es que normalmente estos pacientes vienen con conductas de evitación asociadas, conductas de miedo, evitación, catastrofismo, vienen con expectativas negativas, vienen evitando actividades sociales, vienen limitándose por creencias desadaptativas, limitándose cada vez más en su funcionalidad y calidad de vida. Entonces, con la información, con el mensaje que nosotros trasladamos a través de la educación en dolor, el objetivo es que cambien esas creencias y esos pensamientos sobre el dolor para que cambie el afrontamiento. Básicamente, un resumen sería ese, ¿no? Entonces, el promover que el paciente recupere la actividad física y el ejercicio es uno de los objetivos, por supuesto, de la educación. De hecho, la educación no tiene mucho sentido por sí sola. Siempre en combinación con otras intervenciones es como obtiene los mejores resultados. Exacto, eso es precisamente, creo que el sentido de la pregunta iba en ese sentido, perfecto. Creo que ha quedado claro, por lo menos desde mi punto de vista. Hay un trabajo, otra pregunta, hay un trabajo, esta pregunta es del alumno Luis Solís, también de cuarto de grado de la Universidad Europea de Canarias, y que nos comenta, hay un trabajo español de Armes Cuenca, creo que este Juan es el Fernández Carnero, de Josué creo, que es profesor de máster también, compañero de claustro nuestro, dice, hay un estudio de Armes Cuenca hecho en fibromialgia que estudió la dosis de educación en dolor que más efectos producía en variables relacionadas con dolor, tanto fisiológicas como psicológicas. Mencionaba que las dosis altas, basadas en 6 sesiones de 45 minutos, era la dosis que más reducía la intensidad del dolor. ¿Crees que puede haber relación entre el número de sesiones y la disminución?
A ver, sí, de hecho este estudio fue realizado en la Asociación de Fibromialgia de Alcorcón, donde nosotros pues, investigamos y desarrollamos parte de práctica clínica. Yo no creo que es cuestión de cantidad, creo que ya por todo lo que hemos hablado, creo que ha quedado esto claro. No creo que sea cuestión de cantidad, pero sí que es verdad que ese estudio fue llevado a cabo en pacientes con fibromialgia. Acabamos de ver un caso clínico de fibromialgia donde en la mayoría de los casos hay un montón de factores negativos asociados. Fijaos que el paciente refería que llevaba sintiendo dolor desde que prácticamente era un niño, desde que tenía conciencia. El entorno social estaba muy desfavorable, problemas de sueño, fatiga, pérdida de la actividad física y social. Esa es la realidad del paciente con fibromialgia en muchos de los casos, o en la mayoría. Entonces, en ese perfil de paciente, normalmente la cantidad, la dosis de educación va a ser necesaria, o sea, va a ser necesaria una mayor dosis de educación, una mayor cantidad de tratamiento. Entonces, por eso creo que en ese estudio en concreto, que ha sido hasta ahora el único que ha comparado diferentes dosis de educación, en esto estamos un poco en pañales todavía, creo que en ese estudio la mayor dosis fue la que produjo los mejores resultados en el dolor porque los pacientes necesitaban posiblemente de la educación en todos los conceptos de los que hemos hablado, ¿no? Era necesaria una mayor cantidad de educación para mejorar. De hecho, yo trabajo en fibromialgia muchísimo y, y todas las sesiones, sean de ejercicio, de terapia manual, de educación, bueno, educación por supuesto, en todas tienes que hacer un refuerzo, porque son pacientes que cognitivamente presentan dificultad. Y pacientes que la tendencia es volver al pensamiento de que el dolor se debe a otra causa, volver al pensamiento de que no pueden hacer ejercicio, volver al pensamiento, a pensamientos negativos, en definitiva. Entonces, es una educación continua hasta que el paciente sale y son tratamientos largos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que en ese ejercicio, en ese estudio en concreto, se necesitó mayor dosis. Pero habrá veces que en cuadros no tan complejos, por ejemplo, un dolor lumbar inespecífico, crónico, un dolor de hombro crónico, en cuadros más localizados, posiblemente con la educación en 2, 3 conceptos, el tratamiento será suficiente y no será necesaria una dosis tan acentuada. No es cuestión de cuanto más mejor, pero en el caso de los pacientes con fibromialgia hay que hacer una reeducación continua. Perfecto. Muy bien, ha quedado claro perfectamente. Hay otra pregunta, una sexta pregunta que plantea el alumno Juan Lima, de cuarto de grado de la Universidad Europea de Canarias, y dice, en el estudio de Rhodes en 2015 hablaban de que la educación biomédica tradicional basada en explicaciones de la enfermedad desde el punto de vista de la biomecánica y la fisiopatología pueden incrementar la ansiedad y el miedo en pacientes con dolor de columna. ¿Hasta qué punto nos conviene utilizar este tipo de términos para comunicar al paciente? ¿En qué pacientes sí nos interesa utilizarlo y en qué pacientes nos interesa usar un lenguaje desamenazante? Vale, yo creo que aquí es importante partir de la diferenciación entre educación biomédica y educación en neurociencia, ¿no? Educación biomédica es una educación que hacemos en un paciente, o sea, una educación que hacemos en relación a una alteración biomecánica, a un problema estructural, a la explicación de una lesión tisular concreta, ¿no? Un dolor más de tipo nociceptivo o neuropático. Y luego, educación en neurociencia es esa educación basada en el sistema nervioso, en la influencia de variables psicosociales, en la neuroplasticidad, en los cambios que se producen a nivel periférico y central en el dolor crónico. Entonces, la educación biomédica, de hecho hay datos sobre esto, funciona bien cuando el paciente presenta una lesión concreta sobre la cual vamos a trabajar desde el punto de vista de la terapia manual o del ejercicio según el tratamiento que necesite el paciente. Cuando hay una lesión aguda, un dolor nociceptivo neuropático, está bien explicarle al paciente cuál es la alteración que se está produciendo en el tejido. En el caso de pacientes con dolor nociplástico, el problema es que, o sensibilización central, el problema es que estos pacientes, en el momento en el que se les habla del tejido, esto es experiencia, y bueno, hay datos que dicen que aumenta el estrés, que aumenta la amenaza en el paciente, que no se debería de utilizar, eso sí que hay estudios que hablan de ello, pero mi experiencia es que cuando al paciente le hablamos del tejido, él tiende de nuevo a irse o a depender de ese diagnóstico y se olvida del resto. O sea, en el momento en el que nosotros hablamos al paciente de esa influencia del tejido en el dolor,
tiende a justificar todo su dolor o tiende a volver a ese pensamiento de que el dolor es debido a esa lesión específica y se olvida de todo lo demás que le contemos. Por eso yo creo que tienen que la educación biomédica en pacientes más complejos tiene esa interferencia negativa de cara al tratamiento. Entonces, para pacientes con dolor nociceptivo neuropático se recomienda educación biomédica y tiene además buenos resultados. Y para pacientes con dolor nociplástico, sensibilización central, educación en neurociencia. Perfecto. Y muy interesante este último apartado, porque creo que uno de los aspectos que deberíamos plantearnos como profesionales de salud, los estudiantes como futuros profesionales de la salud, pero están a pocos años de entrar en el mercado, como se suele decir, es hasta qué punto el fisioterapeuta se responsabiliza de la cantidad de lenguaje que introducimos en las sesiones, y ese lenguaje muchas veces no somos conscientes, afortunadamente no somos conscientes, introducimos determinados conceptos con un lenguaje muy amenazante para el paciente. Y estoy de acuerdo que lo toman como punto de inicio en torno al cual inician consultas con muchos profesionales, pero el diagnóstico central relacionado con el tejido es el que predomina, probablemente porque estemos más acostumbrados a oír esa información y no tanto de neurociencia, que sería el Claro. cambio de paradigma. Tiene que ver con esa educación que hemos recibido sobre el dolor desde siempre. De hecho, tradicionalmente en la historia de la medicina, el dolor se ha aplicado como una alteración en el tejido. Entonces, es lo que hemos recibido y lo que experimentamos normalmente, ¿no? Me duele cuando me golpeo, cuando me caigo, cuando me lesiono. Entonces, es difícil porque es información contraintuitiva la educación en neurociencia, pero acaba resultando. Mi experiencia es muy positiva. Exactamente. Hablamos ayer en clase con una asignatura aquí en la Universidad Europea de Canarias, precisamente cuando confundimos y los propios fisioterapeutas explicamos las acciones, los mecanismos fisiológicos de nuestras técnicas con lenguajes centrados en el tejido, en el movimiento, etcétera, etcétera. ¿No? Se los ponía a propósito de las técnicas invasivas, de algunas técnicas invasivas, donde se mimetiza la explicación del efecto mecánico como parte de la solución del problema. Y en este sentido, muchas veces transmitimos algo que nos creemos nosotros como terapeutas, se lo transmitimos al paciente y el paciente se lleva una información a casa donde dice, si mi calcáneo o mi inserción está limpia de calcificaciones, me va a reducir el dolor, cuando ya se sabe, y tú lo has señalado bien, que la detección de determinados tipos de patrones o de cambios de tejido no se asocian en sí a la prueba radiológica que nosotros observamos, ¿no? Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos que quitar esa dependencia, ¿no? Es ver que siempre hay un poco más allá. Incluso en el dolor agudo hay influencias cognitivas, emocionales, conductuales. O sea que tenemos que tener en cuenta que el dolor es más allá del puro factor mecánico, físico, que también influye, ¿no? Pero que es una experiencia mucho más compleja. Exacto. Y una última cuestión que nos presenta el resto de cuestiones por cuestión de tiempo, porque la sesión realmente estará a las 10:30, 11:30 en la península. Nos planteamos una última pregunta y las que han quedado sin resolver, lo que vamos a compartirlas al profesor Juan Montaño, para que él, en la medida que pueda, vaya resolviendo. Hay bastantes más, entonces van a tener igualmente la respuesta. Pero una última que queremos decir, para cuadrar ya el cierre, nos lo pregunta Encarni Ortiz, ella es alumna de tercero de grado de fisioterapia de la Universidad Europea de Canarias y nos comenta algunas cosas interesantes y reflexiona sobre el concepto de asociación clínico-radiológica y hasta el paradigma que nosotros introducimos es erróneo. Es decir, nos pregunta, ¿un cuerpo sano no tiene dolor? ¿O tiene dolor y lo gestiona y se resuelve de una manera efectiva? ¿Hasta qué punto los fisioterapeutas somos responsables de un diagnóstico erróneo si nos basamos en determinados elementos que no han sido probados que exista asociación, al menos desde el punto de vista estadístico en ensayos clínicos? Creo que es algo muy parecido a lo que estábamos comentando antes, la disociación clínico-radiológica. Efectivamente, y a lo que veníamos contando, ya no solo por diagnóstico, porque nosotros capacidad de diagnosticar de manera específica una patología o una lesión no tenemos, o sea, tenemos capacidad de diagnosticar, pero no podemos hacer un diagnóstico, por ejemplo, de fibromialgia. Yo no puedo decirle a un paciente, tiene fibromialgia y es diagnóstico válido para el resto de la comunidad médica, ¿no? Pero
podemos hacer mucho daño con lo que comentamos al paciente, lo que hablamos, lo que veníamos diciendo, ¿no? Yo si al paciente, sin ser cierto, le digo que su dolor depende de esa hernia discal o que su dolor depende de esa calcificación en el tejido, de cualquier hallazgo radiológico, resonancia magnética, que sabemos que no siempre tiene que estar relacionado con la experiencia total del paciente de dolor, podemos hacer que el paciente dependa de una serie de intervenciones que no resuelvan o no acaben ayudando al paciente de la manera más eficaz, ¿no? Que el paciente no se beneficie al final de esos tratamientos como podría beneficiarse si se hiciera una valoración más completa de todo el cuadro clínico. Pero también en sentido inverso, es decir, tenemos que ser minuciosos, tenemos que ir caso a caso, porque hay veces que podemos creer que el dolor es de características nociplásticas y realmente haya una alteración estructural que tenemos que trabajar a veces en equipo, otras veces desde la fisioterapia, la terapia manual. Y bueno, al final, en definitiva, es tratar de ser lo más críticos posible en nuestro diagnóstico, tanto con nosotros mismos, con nuestro pensamiento, ¿no? Esos sesgos que siempre hablamos que tenemos a la hora de explorar y diagnosticar, y con lo que hay en evidencia científica y sabemos también de nuestra experiencia clínica. Entonces, afinar en el diagnóstico es muy importante, saber que no hay correlación directa siempre entre daño y dolor, y entre dolor y daño, y bueno, esto abre un poco más, yo creo que ha podido servir para abrir un poco más la mente en cuanto al dolor y al abordaje del mismo, y bueno, no sé si he respondido. Si Sí, quieres sí, sí. añadir. No, no, está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a cerrar este bloque de preguntas con una serie de recomendaciones de títulos que seguramente el profesor Juan Montaño los utilice. Algunos los conocen ya, esta es la versión 2, que es Explain Pain, ¿vale? Explicando el dolor, esta versión de David Butler y Graham Mosley, que ha sido uno de los libros casi revolucionarios, desde luego que top seller, ¿no? En la venta de neurociencia del dolor, es uno de los Total. más interesantes. Yo tengo la particularidad que el mío está firmado por los dos, así Oh, qué que bueno. tiene el doble de valor. Esa es la escuela australiana, chicos. Después está la escuela europea, hay libros interesantes, pero el más actual que se puede interpretar es Rehabilitation for Persistent Pain Across the Lifespan, ¿vale? Que fue publicado por dos profesores del claustro del máster de manual, John Higgs y Kelly Igman. Este es un título súper interesante y además es gratuito, lo pueden descargar en la revista Journal of Clinical Medicine. Y el último, que es menos conocido en España, pero bueno, también es un título interesante, que es la escuela americana, que ellos tienen tantas ediciones. Este se llama Pain Neuroscience Education. En este caso fue escrito por Adrian Lowe, es uno de los autores, precisamente uno de los papers que recomienda el profesor Juan Montaño, que tenéis en el documento, es de este autor, de Emilio Puentedura, de Stephen Schmidt también. Es un libro interesante, da muchas pautas, da muchas instrucciones y creo que es súper interesante para tenerlo como referencia, ¿de acuerdo? Bueno, para terminar, quiero invitaros a agradecer sobre todo al profesor Juan Montaño, que ha sido, pues desde el primer momento en que planteamos la actividad y lo invitamos como sesión inicial, se ha mostrado bastante participativo y es algo de agradecer, ¿no? Cuando estamos presentando nuevos proyectos en base al razonamiento clínico y la fisioterapia basada en la evidencia. Pero esto no termina aquí. Aquí acaba una gran sesión de educación en dolor. El correo sigue abierto, journalclub.uec@gmail.com para poner las dudas, etcétera, y bueno, y plantear todas las cuestiones que queráis comentar. Se las pasaremos al profesor Juan Montaño y las desarrollará. Pero como no acaba aquí, les presento el siguiente tema. Tenemos el siguiente tema previsto para el comienzo del siguiente curso, septiembre-octubre. En este caso vamos a dedicar un bloque específico al desarrollo de conceptos vinculados con el dolor orofacial, y el profesor invitado será profesor Iván Ruiz, ¿vale? Profesor también de la Universidad Europea, y ya he visto el caso que está desarrollando y es realmente interesante. Les llegará a los correos la invitación para poder participar, les animo a que participen, que nos vayan formulando preguntas para hacer crecer este gran proyecto. Aparte de esto, les recomiendo que cualquier cuestión que quieran plantear, la planteen a través del correo de correspondencia que ya ustedes saben, Journal Club UEC. Y por último, les recuerdo que para certificar la actividad necesitan responder al correo que ha sido enviado a través del enlace de Forms,
y que el plazo tope para la entrega es el 15 de mayo. Esto es importante, que no lo dejéis pasar, que lo entreguéis para poder haceros llegar el certificado de aprovechamiento y de asistencia a la actividad. Juan, muchas gracias. Y a todos, por supuesto, también por la participación, un grupo muy numeroso, deseándoles que tengan un buen día, que se lo pasen bien, aprovechen el fin de semana y nada, nos vemos en próximas ediciones. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer.